Gracias a Dios podemos decir cuán grande es Él. Y tenemos un Dios grande que no depende de las circunstancias para que Él cumpla su propósito, sino Él hace su voluntad y su propósito, y Él, aunque todo parezca que está en contra, Él va a mostrarse o va a revelarse a su pueblo. Yo quisiera que en este momento leamos este pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 10. Cuando nos habla que David es elegido como rey o ya por las tribus de Israel, después de 7 años y medio que solamente fue rey en Hebrón sobre Judá, ahora es rey de todo Israel. Y cuando él está unido con el pueblo, cuando Dios finalmente ha cumplido esa promesa de que él sería rey en Israel, este pasaje dice de la siguiente manera, del verso 6 en adelante: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquellas tierras, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dice: ciego ni cojo no entrará en la casa. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Puede repetir conmigo esta última parte? Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, muchas gracias por este día en el que nos permites acercarnos delante de ti. Es un día hermoso porque nos das la oportunidad de conocerte, de tener comunión contigo, de ser transformados, de recibir, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, de poder estar en tu presencia y poder arrepentirnos si hemos pecado, para ser restaurados, para ser sanados, pero sobre todo, Señor, para disfrutar de tu comunión y tu gloria. Gracias, Señor, porque sé que seguirás levantando nuestras vidas para que tomemos esas fortalezas que se oponen, para que tomemos esos lugares difíciles. Y Señor, sabemos que tú estarás llevándonos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque ese es tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre este tema, tomando las fortalezas. Y normalmente escuchamos decir: bueno, tú puedes hacer todas las cosas, lo único que te limita eres tú. Tus sueños, hasta donde puedas soñar, hasta allí puedes llegar. No sé si han escuchado eso en la televisión, ¿verdad que sí? Y muchas personas que se dedican a animar a la gente, motivadores. Y a veces también en la iglesia lo escuchamos. Y algunos dicen: sueña como Daniel soñó. Pero realmente, hermanos, esos son sueños en el aire. Porque soñemos algo o porque imaginemos algo, no precisamente se va a realizar. O porque nos esforcemos en algo, podemos conseguir algunas cosas y tal vez logremos las cosas o ciertas cosas que nosotros queremos. Pero no estaremos logrando siempre lo que Dios quiere o lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. No estoy diciendo que no nos esforcemos, sino estoy diciendo que debemos antes ver cuál es el propósito de Dios, cuál es la meta de Dios para nuestra vida, y entonces caminar sobre ese camino. Por ejemplo, el pasaje que hoy estamos viendo dice que los jebuseos, así se llamaba Jerusalén originalmente, porque los jebuseos vivían ahí. Jebús se le decía a este lugar. Y este lugar se oponía a David, y como era un lugar fuerte, decían: aquí no va a entrar, no va a entrar David, que aún los ciegos y los cojos son capaces de echar a David. O sea, es tan pequeño David
como podemos decir ahora, hasta con una mano y con los ojos vendados puedo ganarte, ¿no? Casi era lo que le decían a David, lo estaban minimizando. Pero entonces vemos que David sube y toma este lugar llamado, también le pone Sión, que Sión también se le dice a Jerusalén, pero sobre todo después se le va a decir al lugar donde se construyó el templo. Y de hecho es una imagen de la ciudad de Dios. Sube y la toma. ¿Por qué? Porque él era más capaz, porque él era más fuerte. No solamente la toma, sino mora ahí. Y yo quiero que usted vea en este pasaje esas partes que yo le marqué en rojo, ¿no? Él marcha, ahora que ya está unido con el pueblo, no marchó solo, dividido el pueblo, sino marchó unido con el pueblo. Marcha el rey sobre ese lugar que se oponía, sobre esa fortaleza. Y además toma ese lugar que es el bastión, no solamente de los jebuseos, sino hasta la actualidad. Cuando hablamos de Sión, y hace rato también cantábamos, ¿no?, acerca de Sión. Cuando hablamos de Sión, hablamos de esa ciudad celestial, ya no solo la ciudad física, Jerusalén o donde está el templo, sino la imagen de la ciudad celestial también se le llama Sión, el lugar de Dios, la morada de Dios, la ciudad donde está con su pueblo. Y dice que David mora en ese lugar, y también David iba adelantando y creciendo. ¿Por qué es que él toma, o por qué llega a esta victoria y toma ese lugar que es no solamente para él, sino para todo Israel hasta la actualidad? Jerusalén es una ciudad, una fortaleza por la cual luchan, y ellos quieren tener su capital ahí. Recuerde que ahí también están teniendo una lucha contra los musulmanes, ¿no? Pero ellos van y oran en el muro de los lamentos, creyendo que ahí está la presencia de Dios, porque ese lugar era un lugar difícil, y David tomó ese lugar. Y algunos dicen, bueno, para tomar ciertos lugares, marchemos alrededor 7 veces, derramemos aceite, hagamos esto, hagamos lo otro para tomar esas fortalezas. Pero yo quisiera que hoy veamos si realmente David tomó esa fortaleza porque estaban unidos, porque eran fuertes, porque era un gran guerrero. Recordemos que venció a Goliat, y cada guerra o cada batalla en la que salía, él vencía porque era un gran militar o porque sus hombres estaban con él. ¿Por qué es que vencía David? Y vamos a iniciar viendo cómo era el carácter de este David, un líder. Había sido perseguido por Saúl entre 10 a 13 años, no sabemos exactamente, pero David no fue a la batalla cuando peleaban contra los filisteos con Goliat, ¿se acuerda? Y tenían que ir a partir de 20 años. Eso quiere decir que David tenía menos de 20 años, no sé, 17, 18 posiblemente. Y cuando empieza a reinar tiene 30 años. Esto quiere decir que entre 10 o más años fue perseguido. No sabemos cuánto tiempo también Saúl lo amaba, porque lo amó al principio, llegó a ser su yerno, pero después tuvo celo y lo empezó a perseguir. Durante todo ese tiempo, David no levanta su mano contra el ungido de Dios, que es Saúl, el primer rey de Israel. Le perdona la vida 2 veces. Porque estaba honrando la unción que estaba sobre David, y esa unción, sobre Saúl. Y esa unción no es porque Saúl fuera bueno, porque sabemos que era una mala persona, vengativa, rencorosa, sino porque Dios lo había elegido. O sea, estaba honrando la unción de Dios. Pero aparte de eso, vemos que inclusive al morir Saúl, aunque le había perdonado la vida 2 veces, y Saúl aún así perseguía a David, vemos que a la muerte de Saúl, que es él mismo se mata porque estaba vencido, vemos el carácter de este líder que es David. ¿Cómo es este carácter? Vamos a ver 2 cosas. Primero veamos esa sensibilidad que tiene del corazón. Era una persona leal en todo momento. Él no quiso matar a traición a Saúl. Cuando una persona viene a decirle que él es el que lo ha matado, que era falso también, encontró ya muerto a Saúl y a su escudero. Entonces, ¿qué hace David? Se escucha fuerte, pero manda a matar a esa persona porque él con mentiras trata de obtener un favor, y porque él mismo ha dicho que ha matado al rey por la unción que Dios había puesto sobre él. O sea, vemos que David es una persona leal, inclusive
contra sus enemigos. No busca la traición, no busca conseguir sus metas por medios injustos. Hay un libro que leen casi todos los políticos, es un libro de cabecera, que se llama El Príncipe de Maquiavelo. Y habla prácticamente de destruir al enemigo que está cerca, destruirlo completamente. Y hacer alianza con el que está lejos, porque si llegó hasta donde estaba este rey, seguramente es muy fuerte. Siempre buscando ese beneficio. Y dice, él también aconsejaba que conocieras a tu enemigo, y que el enemigo común, aunque estemos peleados, pero el enemigo común de los dos nos une. O sea, siempre hablaba de esas, estrategias para conservar un reino. Pero David no usaba estas estrategias humanas, sino él sabía que había sido elegido por Dios, y él es leal en todo momento. Miren el capítulo 1, verso 12, cómo al saber de la muerte de Saúl y Jonatán, dice en el verso 12 de 2 de Samuel, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Era un hombre leal, no aceptaba la traición, y aún cuando él fue perseguido a la muerte de sus enemigos, vamos a decir de Saúl y los que le perseguían, él llora por ellos. Es una persona sensible de corazón, humana, diríamos. Y también veamos en el verso 19 cómo es sensible a ese dolor. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Les compone hasta un cántico de lamento, porque él no está contento con la muerte aún de aquellos que le perseguían. Vemos cómo ahora podemos entender por qué a veces la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué decimos nosotros ahora cuando alguien nos ha hecho algo malo y le va mal? Qué bueno, se lo merecía, ¿no? Y en la política, dígame si no pasa eso. Todos se pelean contra todos, todos son los peores y quieren la muerte de sus enemigos. Pero vemos que este hombre, ¿qué corazón tenía? Un corazón sensible, un corazón leal, un corazón que era tratado por Dios. Pero también vemos que él es justo. Es un hombre justo en toda su manera de vivir hasta ese momento. Después del capítulo 11 vamos a ver que las cosas no son iguales en todo momento, porque él da lugar al pecado. Pero mientras él estaba de la mano de Dios, él era un hombre justo. Aun cuando el general o el comandante del ejército del hijo de Saúl, que había quedado al frente de Israel, Isboset, es asesinado o traicionado por su propio general de David. Y de hecho este comandante había venido a hacer paces, Abner, con David para entregarle el reino. Pero Joab, en venganza, porque había antes matado a su hermano, le mata a traición. Y entonces diríamos, David ya no tiene oposición. Eso sería bueno, ya ahora va a tomar el reino. Pero él no está de acuerdo con esto. Recordemos, él es leal, él es justo. Y recuerdo en este pasaje, no lo voy a leer, pero aún levanta una maldición contra Joab. Dicen, sean pordioseros, estén enfermos, porque han matado a traición. También nosotros vemos que después vienen los
capitanes de Isboset, que era el rey sobre Israel, y ellos traicionaron a su señor y vienen a decirle: ahora sí, le llevaron la cabeza de Isboset, ahora sí tú puedes ser rey sobre Israel. Pero recuerden, Dios es el que había elegido a David, no los hombres, no su fuerza. Entonces, cuando traicionan tanto a Abner como a Isboset, ¿qué hace David? No soporta la traición. Él no quiere tomar el reino y las cosas por la fuerza. Sabe de quién viene la promesa y quién va a cumplir esa promesa, que viene de Dios. No vienen de las armas, no viene de la lucha contra los hombres. Por eso él no considera a los otros sus enemigos. Sabe, de hecho Abner sabía, Isboset sabía, aún Saúl, que Dios ya había elegido a David para ser rey. Y ellos no se estaban oponiendo a David, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Sabíamos o sabemos que finalmente ellos tendrían su pago, pero no tendría que ser ni por venganza ni por la mano de David. Entonces él no soporta la traición y él es paciente esperando hasta que Dios cumpla su promesa. Ese es el carácter de un líder. ¿Cuántos estamos siendo formados como líderes? Va a decir: pues Dios nos llamó. Pues tenemos que empezar a actuar de esta manera, a ser formados por Dios. Pero ¿qué le llevó a tener este carácter a David? El haber sufrido más de 10 años persecución, haber estado como loco allá con sus enemigos, el no tener que comer, el estar en el desierto, el ser casi apresado y perseguido, pero tener también en su mano la vida de Saúl, que le perseguía. ¿Y qué hace? Le perdona, aún le dice: Padre mío, ¿qué mal he hecho contra ti? Vemos cómo era el corazón de este líder, de David. Igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros. A veces vemos algo con un hermano y lo estamos señalando, lo estamos, ¿cómo se llama esto? Recriminando por algo. O nuestro carácter, ¿no? Cuando tratamos con él, en lugar de que haya un rostro de amabilidad, nos mostramos muy duros, muy dignos, porque nosotros somos justos. Hermano, ¿usted cree que Dios eligió a David por eso? David ni siquiera fue tomado en cuenta cuando el profeta va a ungir a uno de los hijos de Isaí para rey. De hecho, pasan todos y al final Dios le decía: Samuel, no es este, no es este, no veas lo grande, yo veo el corazón. Y entonces finalmente, pues yo creo que está desconcertado Samuel y dice: pues ya pasaron todos, ¿no tienes otro hijo? Y entonces dice: creo que sí tengo otro. Ya ni me acordaba de David. Vayan por él al campo, está pastoreando las ovejas, vayan a traerlo. Imagínense, hasta el papá ya se había olvidado de David. Cualquiera puede ser, no creo que David, ¿no? Y bueno, van por David y entonces Dios dice: este es, y lo ungen. ¿Usted cree que Dios lo eligió por ser grande, por sus capacidades? Pero David dice en el Salmo 23, Salmo 91, bueno, muchos de los salmos compuestos por él, pero vemos cómo él mantenía una comunión con Dios y él decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y él se consideraba como una oveja, así como él cuidaba a sus ovejas, decía: así el Señor me cuida a mí, nada me faltará. ¿Y dónde estaba David en ese momento? En el desierto, bajo la luna, tal vez en peligro de leones, de osos, de lobos, con hambre, con frío, pero él decía: aquí está el Señor conmigo, nada me faltará. Vamos al capítulo 3, verso 31 de segunda de Samuel. Vea cómo él no soporta la traición. Es un hombre que ha sido formado con el corazón de Dios, o está siendo formado con el corazón de Dios. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba cuando mataron a
Abner: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Aún aquel que había peleado contra David y su ejército, al morir en traición, dice: no, esto no puede ser. Él llora y ayuna, verso 32, y le compone también un canto. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? ¿Qué vemos de David? Es un hombre guerrero, fuerte. Pero ¿qué estamos viendo de David? Un hombre chillón, ¿no? Que llora, se duele por la injusticia. Es un hombre muy sensible, no soporta la traición y se duele aún cuando sus enemigos sufren. No sé si así es tu corazón. Por eso cuando Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no. Si les dan una mejilla, vuelvan la otra. Si te obligan a cargar una milla, ve con el 2. Al que te pide, aún siendo tu enemigo, dale de comer. ¿Se da cuenta cómo es el corazón de un líder dirigido por Dios? Y usted ha sido llamado para mostrar la gloria de Dios, el carácter de Cristo en su vida, y otros puedan conocer al Señor. Verso 34 del capítulo 3. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Fíjate, un hombre con el carácter humilde, un líder, un rey, un guerrero. No esperaríamos ver este carácter, ¿no? en un hombre de esa magnitud. Pero un hombre de Dios es de esta manera. No lucha con sus fuerzas. Sabe que la lucha y la victoria no viene de él, sino de Dios. Entonces veamos cómo Dios está usando y levantando a este líder, pero también Dios va a unir al pueblo finalmente. Después de ser perseguido tantos años y después de ser rey sobre Judá en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, por 7 años y medio, finalmente a los 37, 38 años de edad va a ser rey sobre todo Israel. ¿Cuántos años ha sufrido? Bueno, Dios va a levantar a David mientras sus enemigos van menguando. Dice en el capítulo 3, verso 1: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor, caminar. Vendrán batallas y Dios nos fortalecerá. Y Dios irá destruyendo a esos enemigos. Ahora ya no es un enemigo físico. Tal vez ese enemigo es nuestra mente, nuestro corazón, nuestras luchas internas. Y Dios nos irá fortaleciendo contra ellas. David no se goza de la injusticia. ¿Se acuerda que lo acabamos de ver? Ni de la traición. Ahora veamos el caso de Isboset. Cuando lo matan, en el capítulo 4, verso 11. Cuando vienen estos con la cabeza de su enemigo, él no dice: por fin ahora tengo la victoria, qué bueno, los voy a recompensar. No, ellos habían hecho algo injusto. Hace rato les comentaba de un libro muy común, ¿no?, para los políticos. Y los políticos dicen: el fin, o así decía también Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y esto es lo que los políticos hacen. Y en muchos trabajos eso es lo que hacen, ¿no? Hay mucha gente: yo quiero lograr mi fin, no importa los medios. Pero en la palabra de Dios, los hombres de Dios, el pueblo de Dios no puede tener este pensamiento. Los medios en sí mismos son la manera en que Dios está obrando en nuestra vida. ¿Cómo nos está formando? La meta o el fin ya lo tenemos en el Señor, la salvación,
la vida eterna con Él. Pero Él quiere formarnos en este camino para que tengamos su imagen y su carácter. Dice en el capítulo 4, verso 11, cuando vienen estos capitanes traicioneros y les dice: miren, si yo no soporté que aquel viniera a decir que Saúl había muerto con la mala noticia y ordené que lo mataran. Verso 11: cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Yo no soporto la traición. Entonces Dios ve este hombre, ese carácter, y ¿qué va a estar haciendo Dios? Dios va a estar uniendo entonces a David con su pueblo y va a estar cumpliendo finalmente el propósito de Dios. Aunque se opuso, ¿quién? Saúl y su ejército. Después Abner e Isboset. Se opusieron los filisteos, se opusieron todos. Pero él sabía, aún su propio ejército y a veces su general quiso tomar la fuerza por su propia mano, pero David esperaba en el Señor. Entonces vea en el capítulo 5 cómo Dios va cumpliendo su propósito y su plan finalmente. Israel entonces ahora va a ser uno con David, y dice en el verso 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora somos uno, tú y yo. Hemos visto que eres justo, hemos visto que no soportas la deslealtad, hemos visto que te dueles aún con la muerte de tus enemigos o los que procuraban tu mal. Y finalmente los que no le seguían a él, las 10 tribus vienen y dice: ahora somos como tu hueso y tu carne, somos parte de ti. Así está uniendo Dios a ese pueblo que estaba desunido. Capítulo 5, verso 2, en la primera parte, veamos cómo David está preocupado por la seguridad de su pueblo y siempre había luchado por ellos. Verso 2: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Tú te preocupabas por nosotros aunque no tenías recompensa, no eras el rey, pero tú te preocupabas por nosotros y mantenías nuestra seguridad. ¿Usted se ocupa así de los hermanos, de los que está enseñando, de la iglesia? Dios quiere formar ese carácter en usted. En el mismo verso 2 vemos cómo David también sabía que tenía la promesa de Dios para ser el rey o el pastor de Israel, más que para ser un rey que está gobernando sobre ellos. El pastor, ¿y qué es un pastor? El que cuida, el que apacienta, es un carácter diferente. Dice en el verso 2, la segunda parte donde quedamos: además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Qué hacía David? Esperar en esa promesa de Dios. También era un hombre comprometido con su pueblo, y cuando su pueblo viene, él hace un pacto. Yo no soy rey solo, yo no voy a conquistar solo, ustedes no van a ir solos, yo he estado con ustedes, pero ahora ustedes y yo vamos a estar juntos. ¿Qué es? Hueso y carne tuya somos. ¿Cuántos quisiéramos ser ese pueblo, cuerpo, ese templo o ese ejército de Dios que está unido, hermanos? Amén. ¿Quisiéramos ser así? Pues eso depende de ti y de mí, hermano. Depende de ti decir: somos ahora uno, hueso y carne. El Señor es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Dice en el verso 3: vinieron pues todos los ancianos de Israel, capítulo 5, al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos. ¿Qué significa pacto? Algo que no vamos a romper, es un compromiso. Y yo quisiera, yo creo que casi al final del año, que hiciéramos un pacto, hermanos. Pero no un pacto cualquiera, sino hemos hecho pacto con el Señor. Pero les voy a dar un formato así. No van a decir ahora son parte de Nauno, de la iglesia, no. Pero que digamos: yo realmente soy miembro de este cuerpo, de esta iglesia. Que diga: sí, soy miembro, ¿no? Ese es un pacto. Pero no para decir somos propiedad de la iglesia o del pastor, no. Sino estoy diciendo: soy parte de este cuerpo. Y cuando ese cuerpo se duele, por ejemplo, cuando le quitan la muela, ¿le duele solo la muela?
No, siente que le duele hasta el alma, ¿no? Porque es parte de ese cuerpo. Entonces, cuando nosotros seamos parte de ese cuerpo, decir, bueno, yo lucho por el reino de Dios, y si veo que mi hermano sufre, también me duelo con él. Bueno, pero lo voy a hacer más adelante. Que hagamos pacto. Dice que hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová. Vea, no es entre nosotros, es delante de Dios. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, hablando de en Judá y también en Israel y sobre Judá. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces vemos que es un hombre que se ha comprometido con Dios y hace pacto. Por eso en 1 Samuel capítulo 13, verso 15, cuando Dios desecha a Saúl, le dice, porque Samuel le dice a Saúl, el profeta le dice al rey que en ese momento estaba, porque Dios se ha buscado un hombre, como dice en su versión, conforme a mi corazón. O sea, conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo lee? Ahí en la congregación, fuerte que lo lea. Verso 15. 1 Samuel 13, verso 15. 1 Samuel. ¿Dije segunda? 13, 14, perdón. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee fuerte, por favor, allá atrás? A ver, Karen. Sí. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ok. Un hombre conforme al corazón de Dios, que sí iba a obedecer a Dios, iba a ser príncipe. No voy a entrar en ese tema, pero él, David, por eso es el tipo de Jesucristo del Nuevo Testamento. Por eso se le va a relacionar de esta manera con Jesucristo. Y cuando nosotros vemos también Jesús en Mateo 12, 25, dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Uniendo a su casa y su pueblo. Y después de unir a esa casa y ese pueblo, a ese cuerpo, ¿qué hace David o qué hace Dios con este pueblo? Entonces marchan contra el enemigo. ¿Cuál fue el secreto? No solamente es la unidad. Veamos en el capítulo 5, verso 6. Es un hombre levantado por Dios, un pueblo o un rey, pero también va a tomar las fortalezas. Y dice en el verso 6: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pero aún ciegos y cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Ahora están unidos, han hecho pacto y van contra el enemigo a tomar una fortaleza. Pero ¿era suficiente un rey y la unidad para tomar esa fortaleza? Porque ahora es lo que se predica, ¿no? Y también se enseña. Un pueblo unido jamás será vencido. Bueno, creo que eso me enseñaron en la universidad. Estudiaba en la Escuela de Ciencias Políticas y nada más escuchaba los... Yo no era de esos, pero había muchos grillos ahí, ¿no? Y todos iban contra el gobierno que estuviera, ¿no? Bueno, pero bueno, vemos que no son los gobiernos, no es esa unidad, no es suficiente con la unidad de un hombre levantado por Dios y un pueblo para tomar una fortaleza. Aunque tú y yo seamos el pueblo de Dios, porque nos pongamos de acuerdo y hagamos algo, no quiere decir que vamos a tener victoria. Y vas a decir, ¿cómo, hermano? Entonces no vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora. Verso 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose. ¿Y cuántos decimos amén? ¿Verdad? Porque están unidos, ha llegado el ungido de Dios. Pero lea conmigo la siguiente parte:
y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Dónde está el secreto? En que Dios estaba con él. Los del mundo se unen para algo. Mucha gente se une para otras cosas, pero la diferencia para tomar fortalezas, y estoy hablando fortalezas espirituales y físicas, es que Dios esté con nosotros. Porque podemos ser un pueblo, podemos ser llamados por Dios, pero nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer algo que no es el propósito de Dios, y no por eso Dios nos va a dar victoria. Es cuando Dios esté con nosotros que Dios nos va a dar la victoria. Podemos decir amén, o podemos decir ay de mí que a veces hago lo que yo quiero. Tenemos la victoria porque somos respaldados por Dios. Ahora veamos cómo Dios está respaldando a ese pueblo. De esta manera, en el capítulo 5, verso 11, vemos que Él tiene un respaldo porque no solamente ahora el pueblo, ya lo vimos antes, pero el pueblo le reconoció como rey, pero ahora también otros reyes le empiezan a reconocer. Él no se atribuyó título, Él no se impuso, sino Dios le estaba dando el reconocimiento. Verso 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. O sea, otro rey le mandó a hacer su casa. Verso 12, lea conmigo esta parte. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. No fue él que consiguió el reino, Dios lo estaba poniendo. Verso 19. Veamos cómo el respaldo de Dios le da la victoria. Vemos que tomó Jerusalén o la ciudad de los jebuseos, pero también los enemigos acérrimos de David y de Israel, los filisteos. ¿Se acuerda de David y la lucha de David y Goliat? Bueno, pues es de esta nación de los filisteos, Goliat. Verso 19. Entonces, vea otro secreto para la batalla y tomar las fortalezas. Entonces consultó David a Jehová. ¿Qué hacía David para tomar una decisión? Consultaba a Dios, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Voy a luchar, sí, Señor, pero lo haré. Y él recibió respuesta y Dios le aprobó. Verso 20. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David. ¿Por qué los venció? Porque Dios lo había enviado. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. ¿Quién le había dado la victoria sobre sus enemigos? Dios. Entonces Dios estaba haciendo esto. Verso 21. Y dejaron allí sus ídolos, o sea, los filisteos, huyendo. Y David y sus hombres los quemaron. Quemaron cualquier atracción del mundo, cualquier ídolo, aún de riqueza que fuera valioso, para no ser tentados, porque tenían temor a Dios. Verso 22. Y los filisteos volvieron a venir, el enemigo, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él respondió. ¿Qué hace de nuevo con adversidad? Consulta a Dios. Y Dios responde. Y Dios le dice: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de la balsamera. Y cuando oigas ruido como de marcha por las capas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Quién le decía cómo hacer las cosas? ¿Y quién estaba hiriendo a los enemigos? Dios. ¿Cómo tomamos las fortalezas, hermanos? Siendo formados por las pruebas, estando unidos al pueblo de Dios, consultando a Dios, esperando el tiempo de Dios y obedeciendo la manera en que Dios nos manda a hacer las cosas. Verso 25. Y David lo hizo así. ¿Qué hizo David? Obedeció como Dios le mandó, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser.
Y yo quiero que finalmente veamos en estos versos que yo le puse al frente, ¿qué es lo que marqué ahí en esos versos que usted tiene al frente? En el verso 12. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había entregado su reino por amor de su pueblo Israel. Entendió que Dios estaba cumpliendo. En el verso 20, lean conmigo lo que está ahí en rojo. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. No fui yo, fue Dios quien me hace tomar las fortalezas, quien me hace vencer a mis enemigos. Pero antes de tomar esa fortaleza y de vencer a mis enemigos, ¿qué hizo David y el pueblo? Se humillaron delante de Dios, consultaron a Dios, pidieron dirección de Dios. El primero que es quebrantado para vencer soy yo. Debo ser quebrantado o debo quebrantarme delante de Dios y humillarme. Y la victoria es del Señor, no es mía. Continuamos en el verso 24. Lean conmigo también esa parte. Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. No confíes en tus fuerzas, confía y espera en que el Señor obre. Y el verso 25 dice que David lo hizo así. Lea conmigo, como Jehová se lo había mandado. ¿Cuál es el secreto entonces para tomar las fortalezas? Ser formado por Dios en medio de las luchas, esperar en el Señor, tener el carácter que Dios vaya formando, y luego el Señor nos usará. Y cuando el Señor empiece a usarnos, esperar en la victoria del Señor, consultarlo a Él y obedecer lo que Él nos mande. No hay secreto, es solamente vivir bajo la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, porque muchas veces hemos querido tomar en nuestras manos, a veces hasta nuestro propio destino, creyendo que somos más sabios o inteligentes que tú, o el de nuestro trabajo, o el de la iglesia, o el de la familia, o el de un negocio. Pero Señor, cuánto nos hemos olvidado de que nosotros fuimos llamados por ti, escogidos y ungidos por ti, que estamos siendo formados en el proceso y en el carácter, y que ahora que nos quieres utilizar, aún así tenemos que estar humillados más delante de ti, consultarte día a día y obedecer, porque no es nuestra fuerza ni nuestra sabiduría, es tu espíritu, es tu mano poderosa quien nos hace conquistar fortalezas y derribar a nuestros enemigos. Señor, ayúdanos a vivir como ese pueblo que vive en victoria, conquistando reinos, pero sobre todo en estos días conquistando las tinieblas y los reinos de la oscuridad, para que tú gobiernes, para que traigas salvación a los corazones que todavía están perdidos. Gracias te damos porque sabemos que seguirás obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos, y les esperamos cada día en el servicio para escuchar la palabra de Dios. Usted puede compartir esa palabra también, que estará ya también en YouTube en un momento. Dios le bendiga.